Vamos a enfocarnos en un proceso de absorción. Se entiende que tú tienes una corriente gaseosa con una concentración conocida. Y además, debes saber qué solvente vas a usar. No te estoy diciendo cuántos solventes, sino qué solvente. Y con ese solvente debes saber cuál es la concentración del soluto en ese solvente que vas a utilizar. Si tu solvente es limpio, entonces la concentración de soluto es cero, bueno, no hay problema. Y lo que vas a hacer es que este líquido absorba este soluto que está en esta corriente gaseosa, ¿correcto? Ahora, junto con esto, se supone que tú debes conocer la curva de equilibrio del sistema con el cual vas a trabajar. Se entiende que ese dato debes tener. Si ubicamos estas dos coordenadas, la coordenada de la concentración del soluto en el gas que va a ser procesado en la columna, o sea, el gas que está ingresando a la columna, y la concentración del soluto en el líquido que vas a usar para procesar ese gas, y trazamos estas rectas, como ves ahí, lo que tú vas a obtener es algo llamado región disponible. Esto que ves acá es la región disponible. ¿Y qué cosa es eso? Es el espacio donde tú puedes moverte, donde tú puedes hacer el diseño de tu columna. Lo que sea que vayas a diseñar va a estar dentro de esta región. Es decir, fíjate que hasta ahorita yo no te he dicho cuál es la concentración del soluto aquí en el gas que sale por el tope. No te he dicho eso. Pero esta concentración que no sabemos cuánto es, tiene que estar dentro de esto. No puede estar fuera de esta zona. Entonces, no puede estar pues por aquí, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo ocurre con esta concentración de soluto en el líquido. Debe estar dentro de esta región, específicamente dentro de estas líneas, y no fuera de ellas. Cuando vas a construir tu línea de operación y más adelante tu número de platos, la altura de la columna, lo que sea, eso que vas a hacer tiene que estar dentro de esta zona. Si estuviésemos frente a un proceso de desorción, en un proceso de desorción tú tendrías esto, igual. Aquí es al revés, ¿no? Aquí lo que te interesa es este líquido que está cargado de un soluto y tú quieres eliminar este soluto y va a pasar a la corriente gaseosa. Entonces tú dices, tengo este líquido con esta concentración de soluto y voy a utilizar este gas con esta cantidad de soluto. Ahora, si el gas es limpio, bueno, esto es cero, bueno. ¿Y qué va a hacer este gas? Pues va a disolver al soluto que está en el líquido. Muy bien. En ese caso, cuando tú colocas estas dos concentraciones en tu diagrama de equilibrio, te va a salir por aquí. En un proceso de desorción, esta concentración va a ser baja. En un proceso de absorción, esta concentración es alta. Lógico, bueno. Porque si vas a absorber es porque tienes bastante soluto en el gas. Si vas a disolver es porque tienes poco soluto en el gas. Mientras que la concentración de soluto en el líquido que ingresa pues va a ser alta, ¿no? Porque justamente vas a hacer desorción, vas a eliminar soluto del líquido. En cambio, en una absorción se entiende que la concentración de soluto es baja en el líquido, ¿no? Porque justamente vas a absorber, pues no vas a usar un líquido cargado para absorber, tienes un líquido limpio o con muy baja concentración. ¿Esto qué te genera aquí? Tu región disponible. La región disponible en un proceso de absorción está sobre la curva de equilibrio y en un proceso de desorción está bajo la curva de equilibrio. Volvamos a la absorción. Vamos a suponer que usted tiene una corriente gaseosa que viene de alguna parte del proceso, no sé, en alguna parte de la empresa, del proceso, lo que sea, se está produciendo esta corriente gaseosa con esta cantidad de soluto. Imagine que este es aire con un gas tóxico. Si por usted fuera, lo manda a la chimenea, pero no puede hacer eso. Entonces, ya, que lo manden a una columna de absorción. ¿Para qué? Para lavar al gas, pues.
para quitarle ese soluto tóxico y así el gas salga con muy poquito soluto tóxico, para estar por debajo de los límites permisibles y así poderlo mandar a la chimenea. Ya, vamos a ver que ese es su objetivo. Esto tú no lo puedes mover, porque esto te lo da el proceso, la planta, lo que sea que vas a procesar. O sea, tú no puedes decir, no, yo quiero procesar con una concentración de 0,01. No, tú procesas lo que te estamos mandando esto. Ahora diséñame un equipo que procese esto. Entonces esto tú no lo puedes modificar, esto te lo da. Lo que tú sí puedes hacer es decir, ¿cuánto quieres que esta concentración baje? Eso tú tienes que establecerlo. Yo quiero que esta columna, cuando reciba esta corriente gaseosa, esta concentración baje, porque tiene que bajar, porque es una absorción, baje hasta este valor. Ya, esto tú lo das, tú lo defines. Y seguramente lo que vas a hacer es vas a decir, bueno, ¿cuáles son los límites permisibles? Y que lo vas a mandar a la chimenea, pues, ¿no? O simplemente hasta cuánto consideras que debe bajar. Ya eso tú lo estableces. Y esa es tu responsabilidad. Esto no. Con estas dos concentraciones, la que te suministra la planta y la que tú estableces, vas a tener estos dos puntos. Ahí está. Bueno, estas dos concentraciones, mejor dicho. Esto tú no lo puedes tocar, esto tú lo estableces. Entonces tú estás diciendo aquí cuánto quieres que el gas pierda soluto, producto de la absorción. Al ubicar esta coordenada, ubicas este punto que está aquí. Ya tienes el tope. Porque recuerda que esta concentración también tú la conoces, ¿no? Porque se supone que cuando tú vas a cuando vas a diseñar un proceso para procesar ese gas, lo primero que tú vas a decir es, bueno, ¿con qué solvente lo voy a procesar, no? Y ya, con este solvente, y la pregunta, ¿y ese solvente tiene algo de soluto o es un solvente limpio? Si es un solvente limpio, es 0, y si no es limpio, bueno, ¿cuánto tiene? Entonces ese dato también debes tener. Y ahí a partir de eso recién, pues ya tú estableces esta concentración. Y es este punto que está aquí. La planta te dice, mira, tengo esta corriente gaseosa con esta concentración que debe ser procesada. La cantidad de corriente gaseosa que estoy eliminando es esto. Entonces tu columna tiene que tener la capacidad de procesar todo esto, a menos que digas, bueno, en dos columnas en paralelo ya también podría ser, ¿no? Estos dos están determinados por la necesidad. Esto tú lo estableces. Esto es lo que tú dispones, lo que tú tienes. ¿Cuánto de líquido voy a utilizar? Eso tú lo determinas, pero ahí hay un detalle. Este flujo tú lo estableces. Pero ¿cómo lo establezco? Vamos a suponer que tú le das un valor cualquiera, ¿no? Ya le doy tal flujo. Perfecto. Tú le estableces el flujo. Con esta información, tú ya tienes tu línea de operación. Mira, esto te lo da la planta. Esta concentración tú lo has establecido. Esta concentración es lo que tienes como parte del solvente. Y este flujo líquido tú también lo has establecido. Tienes tu línea de operación. Puedes a partir de este punto que está aquí trazar tu línea de operación. ¿Pero hasta dónde? Hasta aquí. Hasta el límite de la región disponible. Cuando trazas esta línea de operación, usando esta ecuación, queda definido la concentración del soluto en el líquido que sale por el fondo. O sea, esta concentración de aquí. Esto que está aquí, tú no lo estableces. Es el resultado de esto que tú has establecido. Y se entiende que tiene que ser mayor que esta concentración, porque estás absorbiendo, pues no, el líquido está absorbiendo el soluto. Esto, si bien es cierto, yo lo establecí, no es un valor que tampoco tú tienes mucha libertad de dar. Tú no puedes decir, bueno, a ver, si acá es 1%, lo voy a bajar a 0,5%. No es tanto así, porque esto generalmente está amarrado a ciertas restricciones. Si este es un contaminante y el otro lo vas a mandar a chimenea, entonces vas a tener que averiguar cuáles son los límites permisibles para enviar ese gas hacia el medio ambiente. Entonces ya te están poniendo a ti una restricción. Obviamente si, digamos, el límite es de 0,01, tú no le vas a poner 0,01, pues no le vas a poner 0,005, la mitad por lo menos, para asegurarte. Pero
si bien eso tú lo has colocado, pero no, como que no tienes mucha libertad, estás restringido por las leyes o por las normativas, o si es que esta corriente gaseosa va a ir a otra operación, entonces tú le vas a preguntar a la siguiente operación cuál debe ser la concentración que debe tener este gas, y tú vas a establecer este valor, pero siempre sujeto a otras necesidades. Entonces como que no hay mucha libertad ahí, pero a pesar de eso tú lo estableces. Esto de aquí, algo así como decir, tú vas a, para que funcione tu proceso, tú vas a pedir la compra de este líquido. Y bueno, eso depende pues de cuáles son las características de ese líquido, si es que lo vas a comprar. Y si no es así, si es que este es un líquido que viene del mismo proceso, de la misma planta, bueno, cuáles son las características de ese líquido que hay en planta. Como que tampoco no hay mucho margen ahí, pero igual tú lo estableces. En cambio, este flujo líquido, ahí sí tú tienes la libertad total de establecer cuál es ese flujo líquido. Y si tú lo cambias, le pones otro valor, eso va a afectar a la línea de operación. Un valor diferente del flujo de solvente te va a dar otra línea de operación, porque vas a modificar la pendiente. Y eso va a originar otra concentración aquí en el fondo. Este es el que tú tienes la libertad de modificar. Sin embargo, incluso aquí tienes un límite, y ese límite se da cuando esta línea de operación choca con la curva de equilibrio. Cuando la línea de operación toca a la curva de equilibrio, el flujo que determina esta línea, esta pendiente, es el flujo mínimo de líquido que puedes usar. Es decir, si tú reduces el flujo líquido, la pendiente se va volviendo poco a poco horizontal a partir de este punto. Y el límite se da cuando la línea de operación toque a la curva de equilibrio. En ese instante, el flujo que has usado aquí es el mínimo flujo que podrías usar, teóricamente, pero que en la práctica ni siquiera deberías usarlo. O sea que el flujo que deberías utilizar tiene que ser mayor a este flujo mínimo. La pendiente de la línea de operación tiene que ser mayor a la pendiente de la línea de operación límite, que es aquella que choca con la curva de equilibrio. Entonces, esta línea de operación, esta última que ves aquí, es el límite en cuanto a la pendiente de la línea de operación. La pendiente real tendría que ser mayor. A partir de la información que tiene que determinar este flujo mínimo. Y eso lo puedes hacer bien fácil, solamente conociendo este punto, que ya sabemos cómo se obtiene. Es cuestión de trazar una recta de tal manera que llegue hasta esta concentración, hasta esta línea que está acá arriba, que es justamente la que intersecta la curva de equilibrio, o sea, hasta este punto. Trazas esa recta y mides o determinas la pendiente de esta recta. Esta es la pendiente. Y como conoces este flujo que no lo puedes modificar, entonces determinas cuál es este flujo líquido que origina esta pendiente límite. Y ese es el flujo mínimo. Una vez que obtienes este flujo mínimo, entonces simplemente tú dices, bueno, obviamente no vas a trabajar con ese flujo, sino tienes que trabajar con un flujo mayor a ese flujo mínimo. Si aquí te salió 4, entonces tú puedes decir, voy a trabajar al doble, 8. O voy a trabajar 6, 5, un valor por encima de 4, 4,3, lo que tú quieras, pero no a este flujo mínimo. ¿Correcto? Entonces, de esa manera es que tú estableces cómo debe ser o cuánto debe ser este flujo líquido que vas a utilizar. Y este de aquí, esto ya salió como consecuencia de todo ello, ¿no? Porque una vez que ya decidas qué flujo líquido utilizar, obviamente vamos a suponer que sea esta línea que está aquí, pues eso te va a dar la composición en el fondo. Y eso es válido para cualquier columna. En un proceso de desorción, como está acá, la cosa es al revés. Aquí la planta te determina la concentración de soluto en el líquido que va a ser procesado.
y junto con esa concentración además te determina el flujo de ese líquido. No te dice, ¿sabes qué? Tienes que procesar tanto de esta corriente líquida cuya concentración en el soluto es tanta. Y para eso, si lo vas a procesar en una columna, en este caso una columna de desorción, pues tú vas a tener que establecer con qué fluido gaseoso vas a hacer la desorción y qué concentración de soluto tiene ese fluido gaseoso. Si el fluido gaseoso es limpio, entonces esto es cero, bueno, no tiene nada de soluto. Así que lo que vas a hacer ahí, entonces, teniendo esto es decir, bueno, ya, si tengo esta corriente líquida con esta concentración, ¿qué tanto quiero que baje esta concentración? Porque es una desorción, esta concentración va a bajar. ¿Cuánto? Ya, eso tú lo estableces. ¿Cuánto quieres que baje? Establecido esta concentración, lo ubicas aquí en tu diagrama, aquí está, baja la concentración y ubicas este punto, que es el punto del fondo. A partir de ahí, tienes que establecer cuánto de gas se va a utilizar. Ahora es lo contrario, ¿te das cuenta? ¿Cuánto de gas voy a utilizar? ¿Cómo hago eso? Bueno, ya te darás cuenta que es parecido a esto. Tienes que obtener un flujo mínimo también. Si tú le das un valor cualquiera, vamos a suponer que sea mayor a este flujo mínimo que todavía desconoces, pues lo que vas a obtener dando un valor a este flujo gaseoso es tener una línea de operación. La línea de operación te va a dar esta recta. Ahora, usted dirá, pero aquí dice X, pero aquí el gráfico está Y, y aquí abajo está X debería estar arriba, Y debería estar... Sí, tienes toda la razón. Debería ser así. En una desorción, X debería estar arriba, Y debería estar abajo, y esta línea de operación estaría arriba, pero todos los libros de transferencia de masa lo trabajan así. Entonces no vamos a poner ahorita a cambiar la historia, pues, ¿no?, de la transferencia de masa, así que hagamos como están en todos los libros, porque cuando ustedes lean no se confundan. Entonces en todos los textos a la desorción también lo trabajan así, ¿ok? Pero yo voy a poner la línea de operación de esta manera. Es como si lo vieses al revés nada más el diagrama. Ahorita te vas a dar cuenta por qué. Claro, esta recta que estoy trazando aquí, pues definitivamente tiene esa pendiente, pues, ¿no? Contrario a esta, porque en esta ecuación está invertido. Bueno, ya, entonces tú estableces este flujo gaseoso y eso te va a dar una línea de operación. Si tú cambias este flujo gaseoso, antes de eso, una vez establecido este flujo gaseoso, tienes la línea de operación, tienes este punto y con ello ya tienes la concentración en el tope, pues, ¿no? Si tú cambias este flujo gaseoso, vamos a suponer que lo vas reduciendo. Si tú reduces el uso de este gas, el flujo de este gas, pues la línea de operación se va a volver así. Si lo reduces más, se va a volver así. ¿Cuál es el límite? El límite es cuando la línea de operación toca a la curva de equilibrio. Y eso puede ocurrir de dos maneras. Una forma es esta, como la que ves aquí arriba. Mira, ¿ves cómo la línea de operación tocó a la curva de equilibrio aquí? Ya, muy bien. Pero no siempre tiene que ser así. También puede ser así. Cuando la línea de operación toca la curva de equilibrio, y fíjese aquí, se vuelve a abrir un poquito. O sea, la intersección no tiene, o cuando se tocan las dos curvas, no tiene por qué ser en este extremo, puede ser también por aquí. A medida que tú vas reduciendo este flujo gaseoso, la línea de operación se va a ir aproximando a la curva de equilibrio. Cuando se produzca, cuando ambas curvas se toquen, eso va a ser una condición límite y vas a tener el flujo gaseoso mínimo. Ese valor tienes que obtenerlo. ¿Para qué? Para que, sabiendo el flujo gaseoso mínimo, tú puedas decidir cuál es el flujo que deberías utilizar. Y eso ya va a ser tu decisión. Hay recomendaciones. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que el flujo mínimo, haciendo los cálculos, te sale a 2 unidades de flujo. ¿Ya? 2. Entonces tú dices, no, ese es el mínimo. Tengo que usar un valor mayor. Ya sé, como yo soy muy vivo, entonces ya no va a ser 2,
Le voy a poner 100, le voy a poner. Ahí está, así me aseguro. Claro, conceptualmente está bien, ¿no? Porque si le pones un valor muy alto, pues te va a salir una línea por aquí abajo y genial, está bien. Pero vas a tener otro tipo de problemas. Ya va a haber problemas hidráulicos en tu columna. ¿Cómo son esos? ¿No te acuerdas lo que vimos en la unidad 1? Inundación, por ejemplo. O los problemas que hay en una columna de platos cuando los flujos son muy altos. Vas a tener ese tipo de problemas operacionales. Entonces, ¿cuánto debo alejarme del flujo mínimo? Para eso hay recomendaciones, ¿no? Muchos recomiendan, por ejemplo, que los flujos deben ser, me refiero tanto al líquido como al gaseoso, ¿no? Deben ser el 50% más que el mínimo. O sea que si el mínimo te salió, vamos a poner que salió 2 unidades de flujo, entonces tú utilizas 50% más, o sea 3. Bueno, o ya un poquito más, 60, ya 3,2, ya 3,4. ¿Me entiendes? Ya el doble, ya si es el doble, 4 entonces. Pero no mucho, pues no las a meter, si salió 2 el mínimo, no las a meter 100, pues no, también estás exagerando. Entonces la recomendación es 50% más, 80% más o 100% más. 100% más es el doble, pues no. Más o menos esa es la recomendación, lo cual no significa que tiene que ser así necesariamente, tú le puedes dar el triple. Al final es cuestión de estar probando y ver cuáles dan los mejores resultados. El flujo mínimo en un proceso de absorción y el flujo mínimo en un proceso de desorción. Aquí, ¿cuál es, digamos, la materia prima que está siendo suministrada? Es este gas rico en soluto. Aquí, ¿cuál es la materia prima que está siendo suministrada? Este líquido rico en soluto. Pero existen otros dos casos más, que también lo mencioné en la clase pasada. Por ejemplo, yo también podría tener esta otra situación, mira. Esto es una absorción, ¿ok? Este es un proceso de absorción, pero esta es la materia suministrada por la planta. Un líquido pobre en soluto, pero que yo quiero enriquecerlo. Este líquido, obviamente no lo voy a eliminar, ¿no? Sino este líquido quiero enriquecerlo con un soluto para enviarlo a otra parte de la planta. Y lo voy a enriquecer absorbiendo soluto de esta corriente gaseosa. Ahora la cosa es distinta. Esta es una absorción también, pero ahora ya, esta concentración tú no la puedes mover, esto te lo da la planta. Al igual que este flujo, la planta dice, bueno, quiero que se enriquecer tal flujo con tal concentración, una concentración baja obviamente, ¿no? Y para eso vas a utilizar esta corriente gaseosa que tiene esta concentración del soluto que me interesa. Pero aquí el objetivo no es el gas, es el líquido. Bueno, en ese caso, entonces la pregunta va a ser, ya, ¿quieres enriquecer esto? Sí, ¿hasta cuánto quieres enriquecerlo? De una concentración baja, ¿hasta dónde quieres elevar la concentración? ¿Qué tanto quieres enriquecerlo? Ya quieres enriquecerlo a tal valor, perfecto, ya tienes esta concentración. Como tienes esta concentración, pues ya quedó determinado este punto, bueno. Y como esto no se puede tocar, porque esto viene del proceso, entonces tú tienes la libertad de establecer el flujo de gas. Y ya tienes tu línea de operación. Tú estableces este flujo de gas. Ahora está la misma línea de operación aquí, solo que ahora estoy utilizando como punto de referencia el fondo. En el otro era el tope. Por eso que hace un momento aquí te hablaba de dos formas de enfocar, ¿no? Utilizando el tope o utilizando el fondo. No nos acostumbremos, a veces en los libros solamente lo hacen con esto, con el fondo y se acabó. Y la ecuación sale con el fondo. No, también puede ser con el tope. Todo depende de la necesidad, de lo que quieras hacer, ¿no? En este caso, bueno, sí, pues el fondo. En este otro caso, el tope. Pero al final es lo mismo. Entonces tú estableces este flujo. Claro,
Pero para establecer este flujo sería bueno saber cuál es el flujo mínimo, ¿no? ¿Y cómo obtengo ese flujo mínimo? Lo que tengo que hacer es, a partir de este punto que está aquí, debo trazar una recta que llegue hasta esta línea, pero que intersecte a la curva de equilibrio, o que toque a la curva de equilibrio. Y justo por la forma que tiene la curva, va a tocar a la curva de equilibrio y va a intersectar esta recta acá, pues, ¿no? Eso es evidente. Aquí. Entonces, esta recta yo la puedo trazar. Y esta pendiente la puedo medir. Y esa es la pendiente límite, ¿no? Por lo tanto, la pendiente real de operación que yo voy a tener tiene que ser menor a esta pendiente límite, porque tiene que ser un poquito más arriba. Como este flujo líquido usted no lo puede tocar, entonces lo que tiene es este flujo gaseoso mínimo. Al hacer esta operación vas a tener cuál es el flujo de gas como mínimo que debe pasar por la columna, pero que no vas a utilizar ese valor obviamente, sino vas a hacer un valor mayor. Un valor mayor hace que esta pendiente sea menor porque está en el denominador, pues. Y este punto se va a empezar a mover hacia arriba. ¿Te das cuenta? Y eso va a determinar la concentración del gas aquí en el tope. Esto ya es una consecuencia de todo lo demás. Tampoco tiene mucha importancia porque lo importante aquí es el líquido. Y si tuviese esta otra situación, aquí, fíjense, yo tengo aquí una corriente gaseosa con baja concentración de soluto, bajo. Y yo quiero enriquecer esta corriente gaseosa, quiero que aumente la concentración de ese soluto porque lo voy a mandar a otra parte de la planta. Y para enriquecerlo lo voy a poner en contacto con un líquido que es rico en ese soluto. Esto es una desorción, pero aquí lo importante es el gas, no es el líquido. Es diferente de este, ¿no? Aquí lo importante es el líquido. Ahora, esta concentración te lo da la planta al igual que este flujo. Esto también, ¿no? Entonces acá tienes esas coordenadas. Entonces lo que tú tienes que preguntarte ahora es, bueno, mi objetivo es enriquecer este gas. ¿Cuánto lo quiero enriquecer? Ya, eso lo tienes que establecer. Una vez que establezcas cuánto quieres enriquecer el gas, ya vas a tener esta concentración. Y eso te va a dar este punto que está acá. Y ahora solamente es cuestión que tú digas o que determines cuánto líquido debes usar. Cuando establezcas la cantidad de líquido que desees usar, vas a tener tu línea de operación. Si no sabes cuánto líquido usar, entonces determina el líquido mínimo. En este caso el líquido mínimo va a estar acá, en este punto. Cuando intersectes o cuando toques a la curva de equilibrio y también intersectes a esta línea. Y esto te va a dar esta pendiente límite o este flujo mínimo. Cuando tengas este flujo mínimo, ya pues le aplicas un factor 50% más, 100% más, y ya tienes el verdadero flujo con el cual vas a trabajar. Esa es la manera como se determina la línea de operación. Les he puesto los 4 casos, 4 formas diferentes, al final de lo mismo, el proceso de absorción o desorción. Es que siempre tenemos que tener presente eso, ¿no? No se trata de construir una línea de operación por construir, ¿no? Tengo esta concentración, tengo este punto, trazo por acá y ya está, listo. No es así, es cuál es la necesidad, cuál es el objetivo, qué estás buscando hacer. ¿Tienes esta corriente gaseosa que quieres limpiarla? ¿Tienes esta corriente gaseosa que quieres enriquecerla? ¿Tienes esta corriente líquida que quieres lavarla o quieres reducir su concentración? O perdón, ¿quieres enriquecer esta corriente líquida? ¿O tienes esta corriente líquida que la quieres lavar, quieres reducir su concentración? ¿Te das cuenta? Hay 4 formas diferentes, pero al final todos es lo mismo, es esta misma ecuación, solamente que está puesta de manera diferente. Es el balance de materia del soluto. Y el concepto, ¿no? Ubica un punto con las concentraciones que conoces, ubicas un punto con las concentraciones que conoces, y de ahí traza una línea
que toque a la curva de equilibrio y que llegue hasta la otra concentración, en este caso esto, aquí sería este, aquí sería esto, aquí sería este de aquí abajo. Determina el flujo mínimo, que se supone que es el flujo que tú puedes modificar, y ese flujo que puedes modificar no es el flujo principal, el flujo, en este caso aquí el flujo principal es este, bueno, no es ese, es el otro.